Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Open. Mi nombre es Vanessa Augenberg, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y hoy las estoy recibiendo para charlar un rato y para reflexionar y para ver ejemplos y, digamos, y un poco divisar cuál es el universo del personaje y su relación con el espacio, centrándonos en el mundo audiovisual. Yo soy directora de arte, digamos, diseñadora de vestuario, y también soy artista plástica, entonces tengo como una visión muy integral de lo que es la imagen, y en este caso vamos a trabajar puntualmente con la imagen en movimiento. Veo que ahí, digamos, eh, Macarena saluda. Hola Macarena, ¿cómo estás? Les cuento que por el momento es un grupo más chiquito el de hoy, entonces vamos a aprovechar para, a medida que yo vaya exponiendo en esta charla, que ustedes también me puedan hacer preguntas y que podamos tener un ida y vuelta fluido. Así que, nada, vamos a empezar. Nuevamente les doy la bienvenida y les agradezco por haber elegido sumarse a este encuentro. Este Open, como les decía recién, viene a hablar un poquito acerca de el personaje y su entorno, el personaje y la ambientación, el personaje y las distintas decisiones de utilería que se llevan adelante. Pero para eso tenemos que remontarnos un poquito a qué representa todo esto de la ambientación, la utilería, y por qué hablamos de su relación necesaria con el personaje. Les pregunto para que me contesten por el chat. ¿Alguno de los presentes está involucrado con el mundo audiovisual, o esto es como una inquietud, una duda, algo que les genera curiosidad? Así vamos arrancando. A ver si alguien puede responder por ahí. Después me cuentan cualquier cosa. Fotografía, excelente, Irene, bárbaro. Bueno, ya ahí tenemos un motivo interesante para vos para poder compartir este momento. Cuando hablamos del personaje, habitualmente en el universo del cine se lo tomaba, digamos, de alguna manera como la idea del personaje y el vestuario y los decorados y la escenografía, ¿no? Durante mucho tiempo se lo tomó más como dos cosas separadas, dos cosas distintas. Cuando en realidad desde sus inicios mismos, desde su propia naturaleza, sabemos que el personaje y su entorno y sus decorados, su ambientación, todo tiene que tener un correlato, ¿no? Todo tiene que tener una razón de ser. A ver, Macarena está formándose en ilustración. Te puede interesar mucho esto, Macarena, porque al hablar del personaje y su entorno y su contexto, también estamos pensándolo no solo para el contexto en el mundo audiovisual, digamos. Yo voy a dar ejemplos de audiovisuales, pero seguro te va a servir esto a vos también. Así que, nada, buenísimo. Alguien de ilustración, es súper interesante la construcción del personaje también por ahí. Eh, a ver, después voy a ver si me detengo en algo con respecto a eso, para sumar a aquellos que no están trabajando con imagen en movimiento. Pero lo que les decía entonces es que nuestros... Sí, claro que te va a ser de utilidad. Me encanta que me vayan contando cosas así porque podemos ir sumándolas. Entonces, cuando hablamos del personaje y hablamos de la escenografía y hablamos de la construcción de la caracterización, algunas cosas que yo planteé en una charla la semana pasada y que voy a desarrollar en otra también este jueves, siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no? De que el personaje sin decorado, estamos en un problema, y que decorado sin ser pensado para ese personaje es otro problema. Entonces, ahora les voy a proponer, como para romper el hielo, compartir un momento, un video con ustedes. Para estos Open se me ocurrió que era una linda idea compartir proyectos que hubieran hecho alumnos dentro de las materias que yo doy en la facultad, que son de dirección de arte audiovisual,
y vamos a ver un primer video y a partir de ahí vamos a empezar a charlar acerca de algunas cosas. Así que voy a compartir pantalla con ustedes. Nosotros ya probamos que funcione todo bien, pero igual les pido que cualquier problema que tengan me lo hagan saber a través del chat. Así que si me esperan un momentito, vamos a compartir. Aguárdenme, a ver un momentito. Vamos a compartir este corto y a partir de este corto vamos a charlar un ratito. Bien, bueno, a ver, les cuento por qué se los mostraba. Este es un proyecto que hizo un ex alumno y ex asistente académico de la materia y bueno, y también egresado ya de la carrera de imagen y sonido de la facultad. Y es un proyecto que está basado en la obra de un artista argentino que se llama Eduardo Sívori,
y lo que hizo nuestro autor del proyecto es inspirarse a partir de la obra de Sibori y trasladar algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de dos cuadros emblemáticos del artista y después los integró a su propuesta audiovisual. Elegí este material para comenzar a compartir con ustedes porque tal vez uno lo vea a simple vista y parece que no hubiera mucha ambientación, ¿no? Es como que eh, cumple con una de las premisas que muchas veces se olvidan, que es que el trabajo en el área de dirección de arte no tiene que ser omnipresente, no tiene que competir por llamar nuestra atención. Tiene que acompañar, tiene que ir construyendo junto con el resto de las áreas que hacen al quehacer audiovisual en este caso. Si se tratara, en el caso de una propuesta de ilustración, como comentaban antes, tal vez estaríamos planteándonos algo muy parecido, nada más que con la diferencia de que sabemos que no van a ser imágenes en movimiento en ese caso, probablemente es algo que después las trabajemos para poder editarlas y brindarles ese movimiento. Entonces, la idea de presentar con ustedes primero ese corto era ver, ahora lo vamos a volver a ver juntos y yo les voy a ir como compartiendo algunas cuestiones, pero es ver cómo a veces no es tanta la cantidad en sí misma de eh, elementos de utilería que requiere una ambientación, como el criterio y el sentido que les aportamos en relación a nuestro personaje, en este caso, que habita este espacio. También nos puede suceder que el personaje sea ajeno a ese espacio y que también la ambientación nos ayude a generar esta sensación de que el personaje no pertenece a ese universo. Digamos, lo vemos mucho cuando en algún relato fantástico un personaje cae en otra época, en otro lugar, inclusive ese contraste fuerte a veces que se da, que el personaje mismo se siente desconcertado ante aquellos elementos con los que se va encontrando. Aún así, tenemos que poder brindarle una cierta organicidad, una cierta naturalidad, una cierta relación a las partes que constituyen este todo. Entonces, voy a compartir con ustedes nuevamente este corto. En esta oportunidad no voy a compartir el sonido para no hablarles tanto encima del sonido y voy a ir compartiendo con ustedes algunos aspectos, algunas cosas puntuales y los invito a que si quieren, las invito, si quieren hacer comentarios a través del chat, los vayan haciendo. Vamos a compartir nuevamente y ahí estamos. Vamos en este caso a no compartir sonido. Y ahí vamos. Bien. Bueno, vamos avanzando. Y ahora sí, les voy a ir contando algunas cosas. Fíjense cómo en este caso la presencia de la pincelada, la textura que tiene cada pequeño espacio, nos da una nueva información. En este caso, el personaje, con lo primero que se topa es con estos marcos. Ya sabemos que hay algo en él que tiene que ver con el arte. Y en el resto de su entorno no encontramos otros elementos. Sin embargo, vemos los lienzos y ya nos puede hacer pensar en eso, digamos. Este es nuestro personaje, es nuestro protagonista, y está en esta relación conflictiva con su arte. Y en esa relación conflictiva no es necesario en este caso más que un espacio vacío con las obras esperándolo y esta exacerbación de que está él y su obra, pero no hay mucho más, digamos, ¿no? Está esta imagen de esta mujer que no sabemos quién es, que está ahí, digamos, y no está siquiera observando la obra. Y después lo encontramos en su taller, donde pasamos de un lugar como el que vimos recién,
que se los vuelvo a mostrar, de colores fríos, donde la sensación es de techos muy altos, una sensación como muy poco amigable en ese sentido, donde el personaje está en una esquina, donde solo hay una silla, no es que hay muchas sillas, ni hay muchos cuadros, ni hay elementos de ambientación o de utilería que podamos relacionar con el personaje. Sin embargo, cuando lo encontramos en su taller, ahí sí ya vemos la calidez de la luz que entra por una ventana, podemos identificar cómo es esta cuestión de la colorimetría de su espacio, él está en compañía de su modelo y está queriendo pintar y no está sucediendo, y podemos ver también que tiene nuevamente, ¿no? Pocos elementos, una cama muy rudimentaria, como que ya nos hace saber que no es solo el taller del personaje, sino que es esa especie de taller vivienda del personaje, o que mínimamente a veces duerme ahí, y donde todo es austero, una pequeña mesa, un candelabro, un cuadro colgado supuestamente, pero que no vemos cuál es su imagen, y estos dos maniquís que de alguna manera acompañan a la modelo viva, ¿no? Son como la versión que es inanimada, ¿no? La versión física pero inanimada de la presencia de esta modelo. Pero nuevamente nos encontramos con pocos elementos. Lo más importante, obviamente, para el artista es su atril, su caballete, donde está intentando hacer esta obra y no sucede. Y acá vemos la presencia de este cuchillo, que es el que de alguna manera desata las próximas acciones. Y no es que hay muchos cuchillos, simplemente hay un cuchillo, el cuchillo que tal vez el personaje usa a veces inclusive como espátula, como herramienta para su propio trabajo, y que de alguna manera ahora pasa a tener un rol protagónico. Y es un cuchillo simple, sencillo, no es un cuchillo especial que uno ve que va a pasar algo con ese cuchillo. No se anticipa necesariamente eso. Sin embargo, todo el tiempo estamos jugando con qué es lo que pasa con este personaje, con las distintas utilerías que hay presentes, ¿no? Este cuchillo, que es una utilería de acción, la utilería pesada de los muebles, pero nada parece querer decirnos algo, y sin embargo todo nos está diciendo mucho, porque nos está diciendo desde una simplicidad, desde la austeridad del personaje, desde que su única preocupación es su obra, y que la inspiración para la obra no llega, y todo este recorrido, mientras el personaje se está autoflagelando, se está lastimando, recorriendo distintos lugares, distintos rincones de lo que es su espacio por naturaleza, por decirlo de algún modo, y recorriendo en este caso por detrás de este caballete con la obra que no pudo ser. Y nuevamente volvemos a ese lugar de colores, dominado por colores fríos, donde solo hay un banquito en una esquina, pero ya no está en presencia el artista, porque él, digamos, ha hecho su obra con su propia sangre, y entonces ya ahí vemos esta presencia de colores cálidos que no teníamos antes, como un indicio de la presencia del artista, aunque él no esté. Y nuevamente tenemos muy concretos elementos en escena para la ambientación, y sigue jugando fuertemente la textura de esta pincelada que el autor de este proyecto generó para todo el tratamiento de la imagen. Sigue jugando muy fuertemente como parte de la información, como que todo el tiempo está omnipresente el hecho de que estamos ante un artista, ¿no? Ante la obra de un artista plástico que estamos como de alguna manera encontrándolo en un momento puntual de su vida, pero que tiene una historia previa y que está todo relacionado con el arte.
Bien, siempre me gusta compartir hasta el momento que podamos ver nuevamente el nombre del autor del proyecto. A ver, acá Macarena, buenísimo. Macarena está, está planteando. A ver, no sé si sumo o sea un disparate lo que digo, nunca va a ser un disparate seguramente. Pienso que de pronto la utilería de una obra de teatro y de cómo todos los elementos en escena cumplen una función. Exactamente, a ver, es buenísimo esto que estás planteando por el siguiente motivo, porque en realidad nos encontramos ante el hecho de que tenemos distintos tipos de utilería. Entonces, hay algunos elementos que están dentro de la ambientación que cumplen una función, como vos bien decís, para ser utilizados, tomados, ¿no? Esa utilería de acción, no sé, el vaso que tiene el personaje porque en algún momento probablemente va a tomar de ese vaso. Y después tenemos otro tipo de utilería que tal vez es esa utilería que es, digamos, utilería pesada, esa utilería que puede ser un sofá, una cama, como veíamos recién, eh, que nos da el entorno de, digamos, dónde podría llegar a dormir nuestro personaje. No lo vemos nunca dormir, pero nos está contando algo de eso, que tal vez, como vos bien decís en tu comentario, en este momento no es tomado o utilizado de manera directa por el personaje, pero nos permite imaginarnos que en algún momento tal vez este personaje se acostó ahí, durmió ahí, que tal vez la modelo, más allá de estar sentada, posando para él, en algún momento también puede haber dormido ahí, puede haber compartido un momento con el artista. Entonces, como dice Macarena, nada está puesto de manera azarosa, ¿no? Todo tiene un sentido y cumple una función. Esa función, en este caso, dependerá del tipo de utilería de la que se trate, ¿no? Si es una utilería que cumple una función de ser de acción, obviamente va a haber un, un vínculo físico constante o va a existir este vínculo, ¿no? Que el artista lo tiene, perdón, el actor lo tiene que levantar, lo tiene que tomar, tiene que generar algún tipo de acción. Y una de las cosas que tiene que lograr precisamente cada elemento de la utilería es que no solo tenga un sentido para el espectador, sino que sea una herramienta también para el actor. Digamos, que el actor sienta que la utilería que está puesta en escena contribuye a la construcción de su personaje. Digamos. Es como que tiene varias funciones esta utilería, ¿no? Por un lado, lo que queremos contar como cuestión global, como cuestión integral, articulándolo con el personaje, y a su vez lo que a los actores que encarnan estos personajes les suma poder sentir que hay algún tipo de vínculo con la construcción del personaje y la construcción del entorno de este personaje. Entonces no es lo mismo para un actor, obviamente, ingresar a un set de filmación donde encuentra que está construido hasta el más mínimo detalle del universo para su personaje, o entrar a un set donde son todas cosas que se pueden ver bonitas, porque muchas veces son cosas bonitas, pero que no tienen un sentido dramático, que no están queriendo contar algo o que no le brindan el apoyo necesario para contar aquello que el guión plantea que hay que contar. Entonces, siempre hay un sentido. Muchas veces eh, tenemos la percepción de que hay cosas que tal vez están puestas como de relleno, y eso el espectador lo siente, como que falta esa relación con el espacio, y como que sí, podría ser, no sé, su silla podría ser esa silla como podría ser otra, su cama podría ser esa como podría ser otra, sí, posiblemente si el mismo proyecto que vimos recién lo abordara otro director de arte, tal vez plantearía otro tipo de cama, y esa cama también sería una cama correcta, porque lógicamente cada realizador, cada director de arte, digamos, tiene algo nuevo para sumar o una mirada distinta. Digamos, en este caso,
las decisiones que se tomaron contribuyeron a contar esta historia con una economía de recursos, pero no por eso eh, siendo mezquino con los recursos. Creo que ahí está como la diferencia interesante que nos podemos llevar de haber visto juntos este primer material. Cómo se puede construir a partir de economía de recursos en cuanto a la utilería, pero sin mezquinar, digamos, sin dejar de incorporar todos aquellos elementos que van a sumar a contar la historia y que le van a brindar las herramientas necesarias al protagonista, a los coprotagonistas. Muchas veces hay elementos de utilería muy relevantes que son utilería de acción de extras, y sin embargo son significativos. No es que todo está puesto en función del que protagoniza. Digamos, si bien este Open se llama Protagonistas de su espacio, no solo habla acerca del protagonista de una pieza, ¿no? Tiene que ver con la relación de cualquier personaje que puede ser muy secundario, puede ser un extra. Imaginen ustedes en las escenas de guerra, en las escenas de lucha, lo relevante que resulta que, no sé, supongamos que fuera un relato de época y que se utilizaran, no sé, espadas, sables, que podamos ver esos cientos de espadas, esos cientos de sables y cómo se hunden unos en la carne de los otros, y sin embargo no sabemos el nombre de muchos de esos personajes, porque son extras, y sin embargo es tan importante que tengan esa relación con esa utilería de acción, en este caso, como si fueran el protagonista. Digamos, en ese sentido, es muy democrática la propuesta de dirección de arte, porque todos los personajes, desde el más relevante hasta el más chiquitito, necesitan una construcción como tales, y esto se hace extensible a la utilería, a la ambientación. Bien, ¿hay alguien más que quiera comentar algo? Si no, vamos a compartir otro ejemplo, y queda abierta la posibilidad que hagan como hizo recién Macarena y que sumen algún comentario, alguna inquietud. A ver, aguárdenme un momentito y vamos a ver otro ejemplo. Bien, este nuevo ejemplo que voy a compartir, también el autor es un ex alumno de la materia, y vamos a hacer como hicimos antes, lo vamos a ver juntos, lo vamos a ver y escuchar juntos, y voy a compartir ahora sonido con ustedes, perfecto, lo vamos a ver, y a continuación lo volvemos a ver sin el sonido, para ir analizando algunas cuestiones de la relación de estos personajes que vamos a ver a continuación, y el entorno que les fue creado. Así que lo comparto con ustedes y después lo conversamos.
Bueno, como veíamos recién, ¿no? Lo que yo les decía hace un ratito, en el primer ejemplo que vimos nos encontrábamos con una economía de recursos. En este caso es otro tipo de relato, otro tipo de tratamiento, otro tipo de propuesta, y nos vamos a encontrar, a diferencia del corto anterior, con un montón de detalles que van construyendo esta historia que es como que de alguna manera está en un presente y va incorporando distintos fragmentos de flashbacks, ¿no? De momentos que recuerda el personaje. Entonces, vamos a volver a compartirlo y a medida que lo veamos, vamos a hacer igual que con el ejemplo anterior, vamos a ir identificando esta relación, este vínculo y cómo se genera este protagonismo del personaje, digamos, con su espacio, cómo potencia el espacio al personaje y cómo el personaje se corresponde con ese espacio. Así que lo vamos a ver juntos y por supuesto que después de verlo, si tienen comentarios en el chat, vamos a hablar también de ellos. Así que vamos a compartir nuevamente. Estamos, el autor de este proyecto es Anthony León Campuzano, que también, como les decía más temprano, es egresado, él es de la carrera de comunicación audiovisual de la facultad, y bueno, nunca había explorado hacer un proyecto con stop motion y se lanzó en el primer cuatrimestre de la pandemia. Esto es el primer cuatrimestre de 2020, a intentar un nuevo lenguaje, ¿no? A veces estas posibilidades que tenemos de intentar con nuevos recursos desarrollar también nuevos lenguajes. Bien, ya en un inicio tenemos como una relación, que esto si bien no es específico de nuestra charla de hoy, también es interesante para empezar a observarlo, ¿no? Esta relación entre el diseño del título y cómo se relaciona después con esta franja azul horizontal que constituye el personaje con sus almohadones. Y cuando nos encontramos con este personaje y esta situación como medio caótica, eh, fíjense que a pesar del caos hay cosas que están ordenadas. Esto es interesante también para verlo. Digamos, vemos todas las cosas tiradas a su alrededor, papeles, y sin embargo están estos tres cuadros que vemos, digamos, dos de los cuales son en compañía de un personaje que nosotros todavía no sabemos quién es, y que resultan significativos cuando la protagonista empieza a recordar. Y lo mismo, ¿no? Acá le entrega un regalo y ese regalo no viene envuelto de cualquier manera, ¿no? Y es este librito con rojo que va a aparecer una y otra vez, y esa presencia del rojo que se empieza a relacionar con otros elementos de la utilería y de la caracterización. Es el mismo rojo de los labios del personaje, es el mismo rojo con el que está intentando barrer un poco estos recuerdos, esta angustia que tiene, digamos, y se vuelve a resignificar cuando vemos que el personaje al cual ella añora también está vestido de rojo en sus recuerdos, ¿no? Que hay un vestido rojo también. Entonces se va construyendo, se va articulando de una manera invisible, es como si tuviéramos unas especies de cablecitos invisibles, una cosa como de titiritero, y le vamos brindando a nuestro espectador indicios, pequeños datos, pequeñas informaciones que después van teniendo un nuevo sentido.
Digamos, fíjense que la presencia de los almohadones, como decía antes Macarena, ¿no? Como todo lo que el personaje va a tocar o va a utilizar, estos personajes, fíjense cuánto protagonismo empiezan a tener, porque están o muy prolijos, o es un espacio donde los personajes se acomodan, se apoyan, y la presencia de los libros, por ejemplo, que nos da a entender que este personaje de por sí le gustan los libros, entonces que su amiga le haya regalado un libro, seguramente será significativo para ella, y los pequeños detalles de los cuadros, del florero, ahora que se reencuentra con este retrato de su amiga y podemos entender que la extraña, no está muy en claro qué es lo que le sucedió, digamos, y está esta presencia de despedirse, ¿no? Del saludo a través de esta ventana que inicialmente, digamos, uno dice, bueno, una ventana dentro de un comedor no es algo llamativo, y sin embargo, recién al final se devela el sentido particular de esta ventana, ¿no? Digamos, en otro ambiente podría representar eh, simplemente una entrada de luz, o podría representar un espacio que nos ayuda a componer a través de la forma de esa ventana, que en algún sentido también sucede eso, se los quiero mostrar cuando vemos cómo está dividida esta ventana, que tiene un vidrio, digamos, que es esmerilado, que no es translúcido totalmente, y que tiene este tono levemente celeste que se puede comparar nuevamente o emparentar nuevamente con el de estos almohadoncitos. Esta presencia del cuadro del ángel entre los dos cuadros en los que están las dos chicas, que también sobre el final, digamos, se puede resignificar, no puedes suponer que tal vez la amiga falleció y que está por eso ella tan enojada, intentando reconstruir toda la situación, y por eso esta presencia del cuadro del ángel empieza a tener otro sentido. Los colores neutros en las dos sillitas, en el banquito, en el sofá, en la mesa, ¿no? Esta presencia fuerte de neutros que destaca más aún la presencia del color, y no solo en la utilería, sino también en los personajes. Entonces, cada uno de estos elementos no está puesto de manera arbitraria, no está puesto en cualquier lugar, están ubicados también en función de las puestas de cámara que se pensaron para darles el mayor provecho posible. Y cada vez que lo volvemos a ver, como que entendemos más el vínculo del personaje y cómo se construye esta relación del personaje con su entorno. La amiga le trae una plantita con el libro, evidentemente hay un interés por las plantitas y por eso tenemos el florero a un costado, no es solo que el florero está puesto para ocupar esa esquina, ¿no? Esa es parte de la tarea del área de dirección de arte, construir sentido. En este caso, estamos haciendo hincapié en la ambientación, en las distintas utilerías, pero fíjense ustedes cómo también permanentemente, ¿no? Hay una relación con la caracterización de los personajes, y en este caso, este collar, que es un accesorio, y que, digamos, dependiendo de la visión, hay quienes podrían pensar que en el momento que el personaje lo manipula pasa a ser utilería de acción. Digamos, es discutible, pero también tiene un significado fuerte, nosotros lo vemos en el personaje desde un inicio, y se devela de dónde surgió que ese collar lo tenga ella sobre el final del corto. Entonces, nuevamente, ¿no? La cito a Macarena nuevamente, todo tiene un sentido, y en algún momento el personaje se iba a relacionar con esto. A ver, ¿algún comentario, algo que tengan ganas de sumar, de comentar? Bien, bueno, en ese caso voy a seguir
con ustedes. Súper agradecida. Bueno, me alegro, es lindo saber que lo disfrutan, y también es muy lindo poder compartir proyectos de autores que son chicos que han pasado por la facultad y que, bueno, y son profesionales y que han hecho este tipo de búsquedas, ¿no? Que son sumamente interesantes. Ahora vamos a ver otro ejemplo de este mismo autor, del que vimos recién, de Anthony León Campuzano, donde vamos a ver un tratamiento totalmente distinto. Lo que veíamos recién entra en el plano de una búsqueda más naturalista, ¿no? Donde nosotros tenemos hasta que poder sentir que podríamos entrar nosotros también a esta casa. Nosotros no somos de plastilina, pero podríamos entrar a esta casa y encontrarnos con estos personajes, y nos parece un lugar naturalmente habitable de alguna manera. En el próximo ejemplo que voy a compartir con ustedes, hay un poquito más de fantasía, si se quiere, y me parece interesante que lo veamos. Es un segundo proyecto de este mismo autor, y me parece que es interesante que podamos ver juntos cómo se dio la diferencia de tratamiento en función de aquello que dentro del corto que vamos a ver se propone como más natural, y aquello que tiene como un poquito más de fantasía, más de magia. Así que ahora, si me aguardan un momentito, voy a compartir con ustedes. Un momentito. Me vuelvo un momentito porque me di cuenta que había quedado sin compartir el sonido y se iban a perder el principio. Ahí estamos.
Bueno, bien. Eh, Estamos acá ante un universo totalmente distinto. Vieron que yo les había advertido que teníamos como una parte un poco más vinculada con lo natural, con un nexo con el proyecto anterior de este mismo autor, y cómo se va abriendo a un mundo que incluye algo más de fantasía. ¿Y qué licencias nos da eso al momento de construir? Cómo cada género nos da otras alternativas, otras posibilidades al momento de pensar este vínculo de en este caso, este personaje del niño con su entorno y estos dos personajes que aparecen después, que claramente no son de su mundo, de su realidad, tal como lo dice el título, son estos monstruos con los que Lolo fantaseaba, que tenía temor de más chiquito y de los que de alguna manera le llega el momento de despedirse, ¿no? Entonces ese es el momento en el que como espectadores lo encontramos, pero teniendo en cuenta que hay toda una historia previa, digamos, y ese es otro aspecto sobre el que voy a seguir haciendo hincapié en todo lo que tenga que ver con la ambientación de los interiores de, el espacio de un personaje. Y hago hincapié en interiores porque tal vez cuando trabajamos exteriores son otros los recursos que a veces tenemos a mano o no podemos trabajar el mismo tipo de detalles. Digamos, sin embargo, en este caso vamos a verlo nuevamente y vamos a encontrarnos con cómo está construido cada detalle en función de si se trata del mundo de Lolo, de su mundo real, o de este mundo de estos personajes imaginarios que para él claramente existían. Entonces, vamos a compartirlo nuevamente, otra vez sin sonido, y como les dije en las oportunidades anteriores, yo les voy contando, voy compartiendo ciertas cuestiones con ustedes, pero por supuesto que pueden ustedes también hacer sus comentarios. Bien. Bien, nuevamente fíjense cómo el título ya nos anticipa algo y funde a un color muy similar, ¿no? Donde vemos esta habitación, donde cada detalle de la habitación de un niño está tenida en cuenta, ¿no? Sus juguetes, posible color de la pintura, esta relación de contrastes entre los colores, los stickers en el armario o en el respaldo de la cama, los dibujos hechos con crayón, como si los hubiera hecho un niño, y esto que es el primer indicio de su relación con el monstruo, cuando el monstruo le patea una pelota que es del mismo color de su cama, del mismo color de su pijama, y este primer paso, ¿no? A un mundo que es de este monstruo que, si nos fijamos, tiene como algunas características, que es muy grande, que, digamos, que es peludo, que, digamos, que tiene un color que no es necesariamente amigable y que está extendido también este mismo color en otros valores, es decir, valores más altos en las paredes y similares en los marcos de los cuadros, a, por ejemplo, los distintos elementos de la ambientación y de la utilería, a excepción de algunos que se ven como juguetes del nene que pasaron, digamos, a través de esta pared, ¿no? Como que se fueron del otro lado a otro universo, donde el que habita esa habitación ya no es Lolo, sino que es este personaje que se llama Mr. Toy y que tiene parte de sus juguetes en su habitación, digamos. Entonces acá tenemos como el primer quiebre, donde pasamos de esta habitación pensada en función de Lolo, que es un niño, que digamos, tiene determinado tipo de juguetes y donde hay determinado tipo de colores y de contrastes y de elementos de utilería,
a este otro universo donde claramente, inicialmente parece que Lolo no pertenece y que el que pertenece a este universo, el que manda acá, el que habita acá, es Mr. Toy. Entonces tenemos dos situaciones de relación de la ambientación con el personaje, por eso lo pausé en este instante, donde podemos ver cómo cada uno de los personajes corresponde a un lado distinto de la pared, ¿no? Como hay una relación y como parece que este Mr. Toy es un poco desordenado y tiene cosas tiradas por el piso y hay restos de su pelo, mientras que la habitación del nene, si bien es la habitación de una criatura, tiene como cierto, encontramos como cierto orden y la repetición de ciertas cosas como los tres dibujos, los tres botones, los tres stickers en el respaldo de la cama, como pequeñas cosas que se reiteran, que el autor elige reiterar y mantener, ir sosteniendo como una especie de huella autoral, como lo que vimos en el corto anterior, donde tenemos, por ejemplo, tres cuadros sobre el sofá, ¿no? Hay como una constante ahí. Nuevamente, ¿no? Tenemos esta pared que tiene una textura en particular, que tiene cuadros que son distintos a los dibujos hechos por el nene, y pasamos de un mundo a pleno color, con mucho contraste, a un mundo de neutros, que es este mundo de las tierras de Mr. Toy. Y ahora se abre el tercer universo, que es el del Señor Soledad, donde señor Soledad no tiene gestos en su cara y entonces tiene todas estas máscaras que son una utilería, si nos ponemos a pensar, sumamente significativa, porque piensen que el personaje, al no tener rostro, señala en la pared cuál es su estado emocional de ese momento. Entonces, él no tiene rostro, pero tiene todas estas máscaras que en otro contexto, para otro personaje, para otra historia, podrían representar algo totalmente distinto. Sin embargo, en este caso en particular, a este personaje, esas máscaras en la pared le permiten terminar de darle sentido a su emoción, de construir quién es él realmente. Entonces fíjense hasta qué punto, dependiendo de aquello que estamos queriendo contar, hay una relación tan íntima y tan especial y tan profunda entre nuestros personajes y su utilería. Digamos, a punto tal que, en este caso, a este personaje le permite mostrar su estado anímico. Y nuevamente, fíjense que se mantiene esta seguidilla del número 3, en este caso tenemos tres cuadernitos rojos, eh, que nos hacen pensar en que el señor Soledad, en su soledad, tal vez le guste leer, le guste escribir, están en blanco, así que, digamos, nos queda abierta esa inquietud acerca de cuál es su relación finalmente con estos cuadernos. Lee, y nosotros es invisible para nosotros, escribe, y por eso tiene los cuadernos, y nuevamente vuelve a aparecer algo del corto anterior, que es esto de los cuadernitos rojos, ¿no? Y en este caso, nuevamente, vemos que las proporciones del señor Soledad definen cómo es el amoblamiento de su casa. Ahora cuando, vamos a ver nuevamente, cuando Lolo se sienta, es como que es difícil sentarse y él queda como medio, en una posición medio rara en esa mesa, porque la mesa es muy alta, porque las sillas son muy altas, porque hay mucha presencia de verticales en los respaldos, porque todo tiene que ver con esta cosa flaca y alta del señor Soledad. Entonces, nuevamente, hay una relación entre el personaje y su entorno, y la relación es también que se tiene que percibir como la casa del señor Soledad, pero como un espacio que no es ni el espacio de Mr. Toy ni el espacio de Lolo, digamos, porque si bien Mr. Toy es alto, es grandote, digamos, lo de él no son los libros, es decir, esta biblioteca que tiene el señor Soledad es, como decíamos recién, su entretenimiento, lo que él hace en su tiempo libre. Entonces, claramente no es el espacio de Mr. Toy. Tampoco es el espacio de Lolo, es el espacio del señor Soledad, también por la colorimetría, porque se eligió emparentar la colorimetría,
Y fíjense que arriba de la mesa tenemos una máscara de estas del Señor Soledad, que probablemente nos ayude a terminar de significar su estado anímico de ese momento. Y nuevamente, ¿no? Lo vemos a Lolo acá en el final, digamos, con todas estas caras, con distintos gestos, con estas máscaras, con distintas expresiones, en un ámbito que no le es propio, pero que en algún sentido lo es porque tiene que ver con su imaginación, con lo que él fantaseó con estos monstruos, y vemos más próximo a nosotros estas paredes con los cuadros y este desorden de Mr. Toy, que evidentemente era menos metódico que el señor Soledad, porque parece que a Mr. Toy le gustaba jugar y hacer un poco de desorden con las cosas, y apenas una referencia del azul, dos banditas azules a los costados, de la habitación de Lolo, digamos. Y ahí se termina de alguna manera de construir esto que yo les mencionaba antes, que es cómo, según el género, tenemos distintas alternativas y distintas posibilidades, y cómo cuando empezamos a incorporar un poco de fantasía a nuestra propuesta, tenemos otras licencias, digamos, licencias que son totalmente diferentes y donde podemos jugar no solo con el color, como hablábamos recién, sino también con otros recursos como las proporciones, por ejemplo. Esto que veíamos de las sillas exageradamente altas, al igual que la mesa. En otros casos, cuando uno quiere jugar a, a integrar elementos muy, muy pequeñitos, que sean llamativamente pequeños, digamos, el juego siempre con la exageración o inclusive con la cantidad. Es como cuando uno ve que muestran que un personaje, quieren mostrar que un personaje es un erudito en la materia, y entonces uno entra y hay montones de libros por todas partes, y se intenta acercar la idea de que este personaje es alguien muy instruido, eh, más allá de su, ¿cómo podríamos decir? Es muy instruido más allá de su diálogo, más allá de lo que el guión plantee. Tal vez en el guión el personaje nunca puede demostrar que es tan leído y tan instruido y tan culto, y sin embargo lo está diciendo la ambientación por él, digamos. No todo es necesario que sea dicho explícitamente con palabras, o que el personaje lo tenga que reafirmar. Muchas veces no es necesaria esa afirmación, alcanza con esa información que estamos dando a través de lo visual, donde estamos contextualizando, estamos mostrando que este personaje, un personaje hipotético, es muy conocedor acerca de algo, que le gusta mucho leer, que tiene mucha inquietud, que le gusta mucho tener libros. No sabemos, tal vez con precisión, pero sí nos da un indicio, nos está dando una guía, una orientación de hacia dónde va ese personaje. Y en otros casos lo utilizamos de manera más obvia, de manera más evidente, porque va a tener una relación clara, no sé, porque es digamos, un académico, es un personaje que después, no sé, va a ganar un premio Nobel, si se quiere, digamos, es alguien que realmente está toda la historia orientada a destacar y reforzar este aspecto. Pero no siempre es necesario eh, que, esto, que esto sea así, digamos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando hacemos un planteo de una habitación, de un decorado del tipo que sea, digamos, no es imprescindible que tenga un sentido directamente relacionado con lo que está sucediendo en la acción. Es esto que hablábamos también de la historia previa de los personajes, que es algo que no podemos ignorar, porque también es lo que hace que los espacios se perciban como más vividos, más reales, van a ser más verosímiles, más auténticos. Necesitamos tener estos indicios
de que en realidad no es todo armado para construir la diégesis de la ficción y nada más. Digamos, necesitamos tener indicios que nos permitan ser parte de del engaño, ¿no? De la trampa, de alguna manera, que es creer en aquello que estamos viendo en una producción audiovisual. Obviamente que dependiendo si es una producción orientada para el cine o para la televisión, por ejemplo, o para alguna plataforma, o para ser vista en YouTube, es decir, hay como muchas alternativas, hay distintas cosas que se ponen en juego, digamos. Obviamente el cine también suele permitir un tiempo de preproducción y un equipo de trabajo de un tamaño tal que permite trabajar ciertos detalles en profundidad, a fondo. Pero la televisión hoy en día también se dirige hacia eso, porque si queremos sostener la relación de un personaje con su entorno, con su casa, durante, no sé, una cantidad de meses, de capítulos de una telenovela o de una tira, necesitamos que esa construcción sea sólida, que tenga una razón de ser, que no sea simplemente voy a poner dos floreritos con flores secas porque queda bien poner dos floreritos con flores secas. Es verdad que todos nosotros en nuestras casas muchas veces elegimos tener cosas simplemente porque nos parece que son lindas, porque nos parece que quedan bien, pero también en esa elección del personaje hay una razón de ser, por qué le gusta una cosa y no le gusta otra, eh, qué, qué, qué pretende expresar de sí mismo. Muchas veces nos encontramos con ambientaciones que tienen que ver con el personaje y sus antepasados, digamos, con personas que ya no están con él y que le hicieron algún legado, algún tipo de regalo. Eh, y esto también es importante porque es un indicio de un vínculo previo, de algo afectivo, de algo emocional para este personaje. Vamos, entonces, hay en todos los casos una construcción necesaria que se debe hacer para que se potencie este vínculo, para que tenga un sentido y una razón de ser, digamos. Me parece que esto es absolutamente importante en todos los casos. Compartimos un ejemplo más y lo analizamos juntos, ¿les parece? Así podemos también cerrar este proceso que hemos ido haciendo, comenzando desde un proyecto que mostraba cierta economía de recursos, para después avanzar sobre otros que trabajan con más detalle, uno más naturalista, otro más orientado hacia tener un dejo de fantasía, y vamos a ver ahora en en este próximo ejemplo con qué nos encontramos, y así después podemos hacer algunas conclusiones, hacer algún cierre que vincule con todo esto. Denme un momentito y ya estoy con ustedes. Vamos. Bien.
Bien, bueno, era lo que nos estaba faltando, ¿no? Ver un material que nos presentara también exteriores. Estábamos viendo todos ejemplos donde era la relación del personaje con su espacio o con un entorno desarrollado en un interior. En este caso, finalmente llegamos a ver qué pasa cuando los exteriores tienen una relación también con la historia del personaje, qué es lo que nos están queriendo contar acerca de él. En este caso tenemos exteriores e interiores. Lo vamos a ver porque también nos permite involucrarnos con los aspectos que tienen que ver con un contexto mayor, ¿no? Con un contexto más macro. En este caso sería del pueblo en el que vive el personaje, el tipo de lugar que estamos visitando gracias a él, ¿no? Evidentemente es un pueblo donde hay presencia de frutas, verduras, es un pueblo que está a orillas del mar, es un lugar que ya nos está dando indicios, en este caso, acerca de dónde estamos, pero cuando avanzamos, también nos da información de cuál es el lugar de este personaje dentro de este entorno, ¿no? Que el personaje es un pescador, entonces no es que solo sale con su bote a pasear, sino que es un pescador y nos presenta esta escultura que tiene claramente algo llamativo, algo que no solo llama la atención del personaje, sino también del espectador, digamos. Y después nos presenta el interior con más pescados y nos muestra como este aspecto rústico de su casa, ¿no? Con los ladrillos a la vista, con en el hogar, la estufa, la mesa, y bueno, aparece ya el personaje de la mujer que lo recibe y que parece que no está conforme con la pesca y lo manda a pescar nuevamente. Digamos, y el personaje vuelve a hacerse parte de este exterior donde, una vez más, ¿no? Reforzamos el entorno, la presencia de esta escultura de la sirena, y el personaje que toma la iniciativa y se va, y nuevamente, ¿no? Hablando de utilería, tenemos un bote que tiene sus particularidades, podría haber sido un bote pintado de colores, podría haber sido
un bote blanco. Sin embargo, los autores de este proyecto eligieron que tenga esta sensación, como que era de madera, y agregaron un cordel, y también agregaron este tridente, ¿no? Que de alguna manera tiene una vinculación un poco con la fantasía que genera en el personaje, o la atracción que genera en este personaje la escultura de la sirena justo ahí a orillas del embarcadero en el cual él se está preparando para irse. Estos detalles también que tienen que ver con decisiones que después pasan a tener otro sentido también en la composición. En este caso, cuando tenemos la tormenta, si hubiéramos tenido un bote blanco, por ejemplo, probablemente hubiéramos tenido inconvenientes para separar a las mangas blancas del personaje de su bote, digamos. Entonces, en este caso también se pensó en función de los distintos contrastes. Eso también es importante y es algo a tener en cuenta al momento de seleccionar la utilería. Y acá entra en juego el personaje este de la sirena, digamos, que es como el tercer personaje, y donde nuevamente, ¿no? El tridente y la sirena tienen como una relación narrativa, digamos, hay un vínculo que existe, no es cualquier tipo de tridente, no es cualquier tipo de detalle el que tiene en su ornamentación, hay algo que está pensado, hay algo que está previsto. Y en este caso, lo mismo, ¿no? Tenemos la llegada al muelle y el muelle tiene restos de arena, como que estuvo el mar revuelto y subió la marea. Información que le vamos brindando a nuestros espectadores y con los que ayudamos a construir el sentido. Digamos, tengan en cuenta que todos los cortos que hemos visto hoy como ejemplos carecen de diálogos entre los personajes, es decir, no tienen el refuerzo del diálogo que puede expresar explícitamente algo, ¿no? Entonces, hay ahí una relevancia y una demanda mayor a todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la imagen. Claramente estamos en estos casos necesitando que la imagen cuente cantidades de cosas que tal vez en otras situaciones hubiéramos contado o reforzaríamos a través de la palabra. Digamos. Entonces, nuevamente, ¿no? Esto que decíamos antes de ver este material, hay un sentido de cada elección, y lo que vimos nosotros recién, por ejemplo, del interior de la casa del personaje, hubiera contado algo totalmente diferente si el personaje, en lugar de entrar a esa casa modesta, como más bien rústica, hubiera entrado a una casa enorme, hermosa, con un montón de ornamentaciones y con mucha utilería que ambientara y que diera a entender que el personaje o trabaja en esa casa, o que es el señor de esa casa que simplemente salió a pescar porque tiene ese hobby, y estaríamos en ese caso contando otra cosa, algo totalmente distinto. En este caso, cuando él llega a la casa da la sensación como que de alguna manera la pesca tiene que ver también con su subsistencia, digamos, y por eso de alguna manera la mujer lo reta, lo regaña, como que es poca cantidad, y él sale molesto en búsqueda de otra posibilidad de pesca para traer más cantidad de mercadería a la casa. Entonces, hasta tal punto es importante decidir y plantear todo como un sistema que podría cambiar radicalmente. También cambia obviamente en función de la época, cambia, ya dijimos que cambia en función del género, en función de la época, los exteriores y los interiores que nos permiten establecer distintas cuestiones en relación a cómo el personaje se vincula con la ambientación, y también el sentido que uno puede atribuirle libremente a ciertas cuestiones y que tal vez no es tan estricto. Es decir, nosotros
vemos esa sirena en la escultura y podemos atribuirle la idea de que la sirena es mágica, de que la sirena es emblemática para ese pueblo, de que la sirena, no sé, se la imagina a él en contrapunto a la esposa gruñona que tiene en la casa. Es decir, hay como muchas alternativas diferentes y no todo a veces está eh, planteado con la idea de que el espectador lo cierre estrictamente. A veces es bueno dar un margencito de libertad al momento de poder interpretar, pero a su vez es como una libertad guiada, digamos. Como directores de arte permanentemente trabajamos en tener todo previsto, pensado, premeditado, y después, inclusive esa libertad que podemos dejarle al espectador, tiene como alternativas contadas, digamos, ¿no? Está como controlado todo eso. Entonces, bueno, un poco la idea era hoy poder compartir con ustedes estos ejemplos para ir ilustrando, ir dándole un sentido a este fuerte y necesario vínculo que tiene que existir y cómo al momento de diseñar construimos desde un sentido de sistema, ¿no? Estamos pensando en que todas las partes tengan un sentido y un vínculo entre sí para constituir este todo, y que el espectador cuando se sienta en una sala de cine o cuando se tira en su sofá a mirar un rato de tele, no esté percibiendo ese detrás de escena, digamos, de cómo se fueron pensando las cosas, de cómo se plantearon, que lo perciba como un todo posible, un todo factible, que vaya más allá del género. Digamos, no nos importa si es un género más costumbrista, si es un género fantástico o si es la ciencia ficción más extrema. Lo que nos interesa en este caso es poder construir un universo, una diégesis, donde el vínculo entre el espacio y el protagonista sea tan sólido que no haya ni que pensarlo, no haya ni que preguntarse para qué está esto ahí, para qué o qué otra cosa podría haber, salvo que sea parte del sentido que estamos queriéndole dar, ¿no? Generar preguntas en el espectador, cosas que le generen sospecha, suspicacia, y esto es medio raro acá, ¿qué sentido tendrá? Esto lo vemos mucho en los policiales, en las películas de suspenso, donde intentamos guiar a nuestro público a la duda de manera deliberada. Entonces, por supuesto que vamos a ir dejándole pistas, huellitas, para que se enganche en ese sentido. Dudas, preguntas, cosas que quieran comentar. Vi que un par de nuestros asistentes tuvieron que retirarse antes, así que me gustaría, si tienen algún comentario que quieran hacer, que nos lo compartan a través del chat para poder, antes del cierre, verlo con ustedes. Bien, bueno, en ese caso, les agradezco por su participación, les agradezco por su atención, espero que lo hayan disfrutado, y bueno, y nos vemos en el próximo Open seguramente. A ver, eh, gracias Luciana también a ustedes, y bueno, y gracias a quienes se conectaron hoy.